Buenas tardes, os damos la bienvenida a Data for Future. Como ya sabéis, lo que hacemos es traer perfiles muy relevantes dentro del sector de los datos para crear un interesante debate sobre el futuro y cómo estos nos van a ayudar. Lo más importante de todo es que aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, solo predicciones basadas en datos y en lo que hemos vivido, ¿vale? También os quería decir que si estáis aquí es porque sois del tipo de gente que va a ayudar a cambiar el entorno empresarial, haciendo de este más certero y más verdadero. Entonces, necesitamos más gente como vosotros. Por ello, os pedimos que compartáis este episodio y que sigáis el debate en los comentarios. Os leemos y os respondemos. Con todo ello, me gustaría dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Mariano Muñoz. Es gerente de Data, Analytics y Business Intelligence. Lo primero, gracias por estar aquí y dedicarnos este tiempo. ¿Qué tal? Y Muchas gracias, pedirte, Daniel. muchas gracias a ti. Y pedirte a ver si nos puedes hacer una breve descripción sobre ti, por favor. Pues mira, como has mencionado, ahora actualmente estoy en esta posición de analítica y datos en el Grupo Acciona. Y bueno, pues durante mi trayectoria, yo soy ingeniero en informática y durante mi trayectoria pues he dedicado mucho tiempo, casi podríamos decir los últimos 20 años, a trabajar con datos en distintas empresas de distintos sectores, enfocados pues a todo lo que puedes imaginar, desde bancas, seguros, telecomunicaciones, etcétera. Y bueno, pues es una pasión, es algo que me ha gustado, he elegido este camino y pues veo la forma de progreso en las empresas y que aporta pues sobre todo ese valor y conocimiento de toda la información que manejan, ¿no? Que está por descubrir cada vez. O sea, vemos, pero siempre hay otra cosa, es como esa punta del iceberg, ¿no? O sea, vemos un poco, vamos viendo más y pues quedan cosas por hacer, siempre quedan cosas. Totalmente, totalmente, perfecto. Y bueno, también presentar a nuestro residente, Iñaki Pertusa, es CEO y fundador de Decidata. Muy buenas, Iñaki. Hola, buenas tardes. Okay. Bueno, en primer lugar te voy a preguntar a ti, Iñaki, que nos cuentes un poco el por qué queríamos traer a Mariano Muñoz, porque es interesante, y bueno, que nos cuentes un poco el porqué de este episodio. Bueno, al final el Grupo Acciona, ¿no? Es un grupo industrial con diferentes, un grupo muy grande con diferentes unidades de negocio, pero sí es cierto que si nos centramos en la parte más de gestión de activos, pues estamos viendo cómo la sensorización está generando un cada vez mayor volumen de datos. Esos volúmenes de datos están dando un mejor y un mayor conocimiento de cómo funcionan esos activos y cómo funciona la propia operativa en la que cada uno de esos activos se inserta, y por lo tanto están dando pues la capacidad o la potencialidad a las personas y a los directivos que tienen que tomar decisiones sobre esos procesos o esos activos, de entenderlos mejor y de poder mejorar su proceso de dirección, ¿no? Cuando decía Mariano que él tiene una pasión por los datos que viene desde un punto de vista más técnico, claro, yo comparto esa pasión, pero yo vengo desde el otro extremo, ¿no? Yo vengo desde la parte de la gestión y con ese ámbito, con esa vocación es con la que creamos la compañía, ¿no? Compartiendo que el dato es un elemento fundamental para mejorar cómo se hacen las cosas en una compañía, o sea, conocer mejor a tu cliente, conocer mejor tu proceso, conocer mejor tus activos, y sin duda ahí existe un valor y luego sobre todo un efecto bola de nieve, que empiezas por algo pequeño, pero a medida que vas descubriendo cosas, pues cada vez quieres más y eso acaba transformando la compañía, ¿no? Y ahí hay un camino que toda empresa tiene que recorrer, que es muy interesante y que nosotros estamos viendo con algunas de las empresas con las que trabajamos, pero que creemos que van a ser un camino que todas las empresas van a tener que recorrer tarde o temprano. Totalmente, muy bien. Vale, pues Mariano, empezamos con una pregunta para abrir un poco de debate y que nos cuentes un poco, tanto nosotros como el público, y es, bueno, conocer un poco sobre la evolución de la digitalización y de la generación de datos en tu empresa o en tu sector en los últimos años. Si nos puedes contar un poco esta evolución. Pues mira, yo te voy a contar sobre la empresa y las empresas, ¿no? Sobre la evolución en sí, porque nada ha cambiado, o sea, todo sigue igual desde unos años a esta parte, echando pues una ojeada a los manuales, a los blocs de notas que teníamos y demás, pues partimos siempre que queremos analizar cosas, ¿vale? En un momento, según llegas a una posición, a una empresa, a un departamento, pues te das cuenta de que hay cosas por hacer, hay cosas que están hechas, hay cosas que hay que transformar, hay cosas que hay que crecer, ¿no? Siempre hay un ámbito de acciones. Entonces, en este mundo todo nace desde que nos damos cuenta que tenemos información, que los sistemas operacionales están generando información. Como ha dicho Iñaki, los sensores cada vez más, aparte que todos tenemos un móvil, pues van generando cada vez más información y todo esto lo tenemos que recoger en un almacenamiento, ¿no? Lo tenemos que guardar. Todo o no todo depende, ¿no? Es el lago que está ahí, bueno, ahí son distintas estrategias
o formas de ver las cosas. Hacemos una estación transformación y carga, una transformación, estación carga y transformación, o sea, dependiendo del orden y el momento, todo es válido, todo vale, ¿vale? Partimos de esos datos, partimos de un sistema de almacenamiento. Hoy por hoy podemos decir que cada vez, dado el volumen y dada la velocidad y dada la memoria y dado los procesadores, pues son cada vez más económicos. Quiere decir que podemos crecer, podemos tener un básico, una plataforma básica, pero podemos crecer con cierta facilidad. Y además nos proporcionan entornos que están basados pues, en otros proveedores, ¿no? Hablemos de cloud y demás que podemos gestionar. Entonces, partimos de esa información, queremos sacar esos reporting, esos informes que la compañía necesita, esos KPIs que ya ha definido, ¿bien? Y lo que estamos viendo en la evolución es que, como decía, y como hemos mejorado la capacidad de procesamiento, pues todo lo que ya conocíamos a nivel de algoritmos, a nivel de procesos, a nivel de deducir cosas, a nivel de investigar, pues esa inteligencia artificial se está uniendo cada vez más porque nos permite hacerlo, ¿no? Antes existía igual, pero era más costoso en tiempo, en recursos, en conocimiento, en experiencia, etcétera. Pero ahora ya viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, pues todo el mundo lo está haciendo en mayor o menor medida, dependiendo el volumen de negocio, qué crítico sea o qué dependencia de esos datos, pero se está viendo. Y lo que también en la evolución, lo que estamos viendo es que cada vez está más regulado. O sea, aparecen pues nuevas figuras como DPOs, ¿no? O sea, oficiales o oficinas de protección de datos, por ejemplo, se está haciendo mucho más homólogo, estamos retomando los temas de documentación a nivel de gobierno y metodología y a partir de esto pues se van añadiendo, ¿no? Ya por comentar toda la figura, pues nuevos perfiles que también existían antes, pero se están profesionalizando cada vez más. Están focalizando en cosas concretas, tanto a nivel técnico, a nivel de departamento, como a nivel de negocio. Una figura mucho más amplia. Antes los departamentos de datos o de data warehouse, por ejemplo, ¿vale? Lo que se ceñían simplemente a hacer respuestas a los negocios. Y ahora lo que pasa es que además se están infiltrando mucho más en los departamentos de negocio propios, que son los que tienen esa necesidad y son a los que podemos pues, ayudarles de una forma mucho más directa. Esa es la evolución que estamos viendo, ¿no? ¿Y dónde vamos a ir? Pues también, fíjate, dónde vamos a ir no se sabe, ¿no? Pero estamos viendo que cada vez con mucho más experiencia, con mucho más conocimiento, con mucha mejor formación, con mucho más descubrir esos talentos de las compañías, pues va a ser más uso, va a tener más peso y se va pues, a identificar de una forma mucho más clara y más patente de las compañías. Qué bueno, qué visión más realista, me gusta, me gusta. Iñaki, ¿qué opinas? Pues sí, yo creo que por retomar la última parte, ¿no? El tema de talentos, ¿no? Primero, es la necesidad de que haya talentos especialistas capaces de, pues bueno, estas nuevas tecnologías, comentaba temas de nube, temas de algoritmos, tecnologías que ya existían, pero que, digamos, ahora están disponibles, ¿no? Por coste, por recursos, por conocimiento, por una serie de barreras que se han ido derribando con este avance en la digitalización, pero también la transformación de los perfiles tradicionales, ¿no? Comentaba, yo vengo de la parte de gestión, ¿no? Pues sí que veo que el directivo va a tener que tener un mayor conocimiento analítico, quizá tener que basarse menos en sus intuiciones y más tener que basarse en datos. Y eso significa, pues, tener, no sé si dentro de su departamento o en colaboración con departamentos que tengan esas capacidades analíticas, tener que colaborar de una manera más cercana, tener que justificar sus decisiones muchas veces con un soporte empírico y no simplemente en su experiencia, en su dilatada experiencia o en casos similares en los que haya trabajado. Y a pesar de que el decisor al final siempre tiene una parte de riesgo, porque tomar decisiones supone asumir riesgos, podemos acotar cierta parte de riesgos que sí que sabemos que gracias a datos que tenemos, a modelos, a análisis estadísticos, nos permiten descartar o reforzar ciertos comportamientos o ciertas decisiones que de otra manera pues, se tomaban un poco, pues eso, más basándose en la intuición y menos en la realidad, ¿no? Eso es, efectivamente, es complementario. O sea, no es una cosa a veces más o menos y demás, sino la experiencia es muy importante y se contratan perfiles de negocio que saben muy bien y tienen mucha experiencia en las decisiones que están tomando, pero este apoyo y este aporte de información para que les ayude pues, a visualizar cosas que quizás no hayan llegado a ver, ¿no? O les haga incluso ver no lo que está pasando en sus compañías, sino lo que está pasando en otras compañías con las que poder comparar y poder pues, tratar de superar, medirse o crear esa estrategia, pues es fundamental. Y esto se basa, pues ya digo, tanto en datos abiertos como en datos
compartidos y demás, con cierto nivel de legalidad. Todo esto es un enfoque también que está apareciendo en los últimos años como una evolución y se está fijando más en lo que estemos haciendo, lo estemos utilizando, que lo hagamos de forma concreta. Igual que hacíamos todos los datos de personas o datos sensibles que tenemos que tener las compañías, pues cada vez tenemos que homogenizar ese gobierno de una forma para que todos tengamos, no lo mismo, pero sí tengamos un mínimo de cosas que podamos o tengamos que justificar de dónde salen las cosas, cómo salen, pero ya no tanto a nivel interno como sino a nivel o más corporativo o más amplio, ¿no? Más nacional incluso o más internacional. Totalmente. Vale, una pregunta, Mariano. Acción es muy grande. Tenéis diversos ámbitos de actuación, entonces me imagino que tenéis un montón de datos, ¿no? Y hablando un poco de algo muy de moda, la calidad del dato y demás, ¿vosotros cómo hacéis para asegurar esta calidad del dato, estas actualizaciones de datos para que no se queden obsoletos? ¿Cómo lo trabajáis un poco? Lo que nos puedas contar, vaya. Sí. Mira, vamos a ver, te voy a contar de nuevo, y que esto no es nada nuevo, siempre en el mercado, todos los conocemos, hay herramientas que nos ayudan a buscar esta calidad de los datos. Todo lo que sea una ayuda siempre es positivo. Si no hay ese tipo de herramientas o no se ha decidido que las haya, pues tampoco pasa nada, no se supone que no tengas esa calidad, pero la calidad se mide mirando el origen, mirando de dónde vienen las cosas y por qué vienen. Y sobre todo una formación exhaustiva de las personas que introducen esos datos o llegan hasta ahí para que se introduzcan bien, ¿no? Y haya cierta normalización, o sea, que no porque alguien sea responsable de introducir una cantidad de datos y otra persona, pues otros, la calidad varíe, dependiendo de la persona que lo ha hecho porque ha interpretado algo de una forma, ¿no? Pero sí, la calidad empieza en origen, ¿vale? Y luego se arrastra. Cuando hay alguna dificultad que algo no se entiende, obviamente nos fijamos en la imagen, en la foto final, pero realmente hay que mirar en un todo. Esto nos ayuda desde va todo unido, ¿vale? Si miramos, yo miro siempre la parte de gobierno que nace en un punto y acaba en otra, o sea, no es un departamento, una acción concreta, sino que es completa, ¿no? Pues la calidad yo daría, lo hemos visto, además lo habéis hablado en otros debates, si no hay calidad, la información pues no va a tener calidad, ¿no? Eso es, suma o no suma. Entonces, ¿cómo se mide? Pues hay ciertas métricas de balance y es cierto que si algo no está a tiempo, no está, pues no se puede enseñar y bueno, pues todo tiene pues cierto control, ¿vale? Y hay que medirlo, pero la calidad no es de hoy que esté hecho bien cuando pasamos a producción, sino la calidad tiene que ser siempre un mínimo de calidad, siempre tiene que haber. Porque lo queremos marcar que los KPIs sean reales, o bien, igual de bien o igual de mal, o igual de deficiente, pero siempre con una calidad y tratando de darle el enfoque, porque se van incorporando nuevas fuentes, los sistemas operacionales también pues van cambiando, tenemos que tratar de que todo siga pues un camino uniforme, limpio, se entienda, se busquen esos términos de negocio muy claros y que no cambien con facilidad. O sea, no es que antes era así y ahora, pues bueno, siempre hay que buscar ese antes y ese después, pero que sea homogéneo, que se entienda, que los lenguajes que utilicemos entre las personas con las que nos comuniquemos, tanto a nivel técnico como a nivel de departamento, pues hablemos las mismas palabras, términos mínimamente entendibles. Y sí, como la parte, yo soy más técnico en ese sentido, pero sí tengo que buscar esa evangelización, cultura, términos y demás, pues pues tengamos que hablar el mismo lenguaje. Si no hace falta pues un traductor y es muy difícil en las compañías que tengamos traductores para todo, ¿no? Entonces tenemos que buscar hacernos entender y dejar las cosas muy claras. Es mejor menos, pero más claro y más concreto, ¿vale? Que tratar de abordar una cantidad de cosas que nunca van a acabar. Fíjate, y en nuestra experiencia hay dos temas relacionados con la calidad que son las dos caras de una moneda, ¿no? Por un lado la calidad y por otro la gobernanza, ¿no? Que recogen muchas de las cosas que estabas ahora citando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la evangelización, que todo el mundo tenga claro cuáles son los pilares de esa gobernanza, cómo se gestionan los datos dentro de la compañía, tener esos estándares mínimos de calidad, qué tiene que tener un dato para ser correcto, cuáles son los principales elementos que todo el mundo tiene que tener en cuenta cuando gestiona un dato. Y hay un tema que nosotros nos encontramos mucho, es que muchas veces la persona, si es un dato manual, que tiene que introducir ese dato y el que la utiliza, normalmente pueden estar en departamentos opuestos dentro de la compañía, ¿no? Entonces, esa calidad inicial del que mete el dato en el sistema
si desconoce, si no sabe qué ocurre una vez que él lo mete, no es consciente de la importancia que tiene que lo meta bien, ¿no? Entonces, tener ese conocimiento de la relevancia que le da la compañía a la gobernanza, de saber que esos datos sirven para algo y que se utilizan, muchas veces hace más que tener esa herramienta, ¿no? Que en procesos complejos, lógicamente, son necesarias, ¿no? Porque una gran compañía como Acciona necesita de esas herramientas para gestionarse porque si no, no funcionaría. Es decir, hay tal complejidad de procesos, tal complejidad de interacciones que al final hacen falta también herramientas. Pero también la herramienta sola no funciona, ¿no? Entonces es un mix, ¿no? Entre gobernanza, herramientas, políticas internas, ¿no? Efectivamente, y un lenguaje, que todo se entienda bien, que todo sea claro. Y hay que buscar la forma, vuelvo a insistir, me parece interesante que todo el mundo haga las cosas de una forma homogénea, que haya visibilidad, que la persona que hace un trabajo de introducción de datos en un sistema de observación, pues también sepa para qué se va a utilizar, qué es lo crítico, cuáles son las golden source de la compañía o las compañías que lo van a utilizar. Cada uno tiene pues, esos matices, los tiene que medir, los tiene que valorar. Todo no es igual de importante y además en el mismo tiempo hay cosas que nos parecen poco importantes, pero en cierto periodo de tiempo pues sí lo son. Entonces, tenemos que tener ese calendario muy fijado, pero para todos. Qué bueno, es bastante interesante, ¿no? Al final que no haya silos de tecnología, de herramientas, sino también silos de conocimiento y de lenguaje, ¿no? Que hablemos todos de la misma manera. Me parece muy Eso es curioso. ideal. Y además, como comentaba, la palabra silos, ¿no? Siempre suele salir. Sí, exacto. Nos la encontramos en todos los aspectos. Cuando empezamos un proyecto, pues obviamente aparecen, ¿no? No es que esté mal, pero sí es lo que hay que tratar de desmitificar, ¿no? Aclarar, poner todo en un contexto y dar visibilidad. Dar visibilidad a las personas que lo utilizan, por qué tienen esos hilos, por qué tenemos que mejorar, qué tenemos que incluso que automatizar. O sea, el hecho de que tengas un silo no significa que te sientas protegido en él, sino si eres consciente y eres capaz de dar visibilidad, de hacer o contar lo que estás haciendo, cuál es el objetivo, y te cuentan con ese objetivo tuyo y este nuestro, podemos conseguir cosas mayores, pues es el objetivo que tenemos que tratar de buscar, ¿no? Quitar poco a poco esos hilos, desmitificar que tienen que estar ahí y, bueno, buscar que haya cooperación, sobre todo, y relaciones entre los departamentos. Eso siempre con esa comunicación, lenguaje, que no es nada fácil. No es fácil a veces llegar, cada uno lo hace muy bien, departamentos financieros, departamentos de compras, departamentos productivos, operativos, etcétera, lo hacen muy bien, pero sí, mezclamos esta información, conocimiento, hasta el nivel que se pueda compartir, pues siempre va a ser un beneficio global, ¿no? Que es lo que tratamos de buscar. Nosotros tenemos un cliente que además del concepto silo utiliza uno que le llama favela de datos, ¿no? Y decía, claro, ¿qué es una favela de datos? Dice, es un dato muy relevante que puede estar incluso en un sistema no digital. Dice, el cuaderno en este caso, el cuaderno de un responsable de una línea de producción. Dice, joder, saber quién está en cada puesto en un proceso muy manual es muy relevante para saber por qué ha salido mal una pieza, ¿no? Entonces decía, ya no es que que esté en un sistema ensilado, ¿no? En el que, bueno, si de una manera u otra puedes llegar a tener acceso. Dices que no está ni metido en el sistema, siendo información relevante, ¿no? Entonces, incluso hay situaciones en las que de estas auditorías de calidad de datos descubres datos que son muy relevantes para analizar un proceso que no estaban ni considerados dentro de un sistema, ¿no? Entonces, vamos todavía un paso previo, es decir, cómo incorporamos esa información al sistema y luego, efectivamente, cómo hacemos que ese sistema no tenga puertas blindadas, ¿no? Que no esté ensilado y que podamos tener una visión única, ¿no? Ese registro único del cliente o ese registro único del producto, ¿no? El que hagamos una trazabilidad de qué está ocurriendo con lo que queremos analizar. Totalmente de acuerdo contigo. Así hay que buscar la forma de hacer las cosas. Y además también evitar esas manualidades, ¿no? Cosas que se hacen porque son así o deben de serlo, pero tratar de incluirlas en los procesos de la compañía, de negocio, y que sean oficiales, que no sean algo muy concreto, que conocen un grupo de personas, demás, que todo sea compartido. Cuando existe esa transparencia, además que nos permite a nosotros evolucionar, o sea, evolucionar y además buscar la forma de transformar. Totalmente de acuerdo, ese tipo de silos hay que tratar de que todos seamos conscientes, de divulgar, de hacer entender, de que sea algo que fluya, ¿no? Que no haya escondites en los procesos. Totalmente. Ahora que hablas de evolución, transformación y demás,
Vosotros, gracias a los datos, ¿qué innovaciones habéis desarrollado dentro de vuestra empresa? Y de esas, que me imagino que serán un montón, para ti, ¿cuáles son las más relevantes que habéis tenido? Pues mira, más que cosas relevantes, ahí lo que te voy a comentar es que todo lo que se hace a partir de la transformación se trata de que se base en datos, se base en esa experiencia que se pueda cuantificar, ¿no? Con una cualidad que cada uno cumpla las normas que tienen. Todo lo que son procesos innovadores cuando algo no existe o está en experimentación o se va a crear, cada uno siempre enfocado porque vamos a innovar con procesos productivos, servicios, etcétera, pues están basados cada vez más porque se tienen que medir, ¿vale? ¿Y quién mide al que mide? Pues a eso es la pregunta. Yo creo que dando un paso más atrás, queremos todos medir, queremos mejorar, queremos innovar, pero claro, nosotros que tratamos de medir, pues también nos tenemos que medir a nosotros mismos cuánto de bien o de deficiente lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Entonces, todo cada vez más se va a arreglar en este mundo de datos, información, conocimiento, sabiduría, ¿no? O sea, son cosas, son peldaños que hay que ir andando y tenemos que saber dónde estamos en cada momento y cada proceso innovador, pues obviamente cuenta con esa base. Entonces, ahí en ese tipo de procesos, tanto nosotros como equipos afines a nosotros, somos los que interactuamos para que se consiga. Pero toda la innovación debe partir de un proceso basado o apoyado en datos, como comentaba Iñaki, que podamos aportar, podamos medir, podamos distribuir. Al final lo que se quiere es un resultado. ¿Cuánto de bien lo estamos haciendo? ¿Esto realmente vale para algo? Hacer cosas que no valen está bien, es un trabajo interesante, pero lo que buscamos siempre que sea pues, un beneficio para una compañía, para un proceso, para mejorar algo, y lo tenemos que medir. Ese calcular ese ROI, ese retorno de la inversión, de cuánto hemos dedicado a esto y qué hemos obtenido, pues no es nada fácil, porque siempre a veces hacemos los business case en los proyectos y nos olvidamos de la parte final, que para mí es la más importante y es lo que tenemos que tratar de buscar y copiar para los siguientes. Todo hay cosas que se innovan y lo demás se copia. Y lo que se copia no está mal. O sea, unos, pues no sé si fue antes o más innovador, quizás Apple o fue Google o demás, pero el segundo copió al primero en ciertos aspectos y lo hizo bien, pero saber copiar no es fácil. Entonces, aunque hace las cosas diferentes, siempre buscas un objetivo, pero tienes que estar basado y tienes que medir cómo lo estás haciendo en cada momento y decir, pues mira, antes estamos en este nivel, pues ahora estamos en el siguiente. O sea, que ha habido un cambio, que ha habido una transformación. Y cuando hablamos de esa transformación, siempre es orientada a quién, pues a los clientes, ¿no? Al final detrás hay un cliente, hay alguien que se beneficia de un producto que tú estás fabricando a un coste. Entonces, eso es transformar. Cuando ese beneficio que estás obteniendo para el destinatario de la información que lo está demandando o que no has visto, pero tienes que tratar de ver cómo lo consigues, eso es transformar. Transformar no es crear pues, una página web. Se supone que ya estamos, todo el mundo de las compañías disponen de ese tipo de cosas, sino hacer que algo sea mucho más fácil, más accesible, mucho más digital, transparente, usable para un cliente. El cliente es el objetivo detrás de todo esto. Fíjate, nosotros nos encontramos en esa línea de conseguir el ROI que comentabas con dos puntos, ¿no? Y muchas veces es el definir la pregunta, oye, ¿dónde vamos a aplicar la analítica? ¿Dónde existe ese beneficio? Y muchas veces eso ya es un gran avance porque cuesta, porque no es fácil verlo, porque muchas veces se desconoce qué potencial tiene la analítica en mejorar un proceso. Y la segunda, una vez que has resuelto esta primera pregunta, que es dónde vas a aplicarlo, es conseguir ese impacto. Conseguir ese impacto significa, vale, venga, hemos aplicado un modelo de visualización, o hemos aplicado un modelo de predicción, o hemos analizado un modelo explicativo profundo para entender un proceso. Bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Y esto cómo transformo mi proceso actual gracias a que tengo mayor acceso a información, a conocimiento, para conseguir un retorno? Y yo creo que son esas dos partes, ¿no? Primero, identificar muy bien dónde lo vas a aplicar y segundo, una vez que has decidido dónde, ¿cómo, no? Porque un modelo de analítica avanzada, un modelo de ciencia de datos, no acaba con el modelo en sí, sino es en cómo lo utiliza la empresa, el departamento, la persona concreta para mejorar lo que hace. Y luego cuantificar qué beneficio aporta. Hoy hemos reducido el coste, hemos conseguido un mayor beneficio, hemos generado un nuevo ingreso
porque si no consigues ese impacto, como bien decías tú, Mariano, nosotros solemos decir que es un ejercicio académico, ¿no? Es decir, que está muy bien desde el punto de vista de la universidad, pero la universidad no tiene una cuenta de resultados. La universidad hace cosas, le investiga, descubre nuevas cosas, pero la empresa es otro mundo, ¿no? Y o consigues ese ROI, o demuestras que realmente esto aporta, o no vas a tener un segundo tiro, ¿no? La segunda bala te la quitan y de esta bala pues me la gasto en otra cosa, ¿no? No es malo equivocarse, porque si no te equivocas no aprendes, tienes que equivocarte muchas veces, ¿vale? Tratar de ser más eficiente con la mínima cantidad de recursos posibles, pero sí, medir eso es para mí lo más importante, es la satisfacción, es que te permita hacer proyectos nuevos y diferentes. Y si te equivocas, pues que sea lo mínimo posible, ¿no? Con cierto cuidado, para eso están las estrategias, hay una metodología, hay un equipo, hay una experiencia, hay expertos. Entonces, bueno, y hay gente que apoya esto, sobre todo que lo sponsoriza, ¿no? Que confía en un equipo de trabajo, ¿no? Pero sí, si no hay beneficio y no se consigue las cosas, cuesta mucho ya venderlo de primera vez, pero de segunda te va a ser mucho más difícil, con lo cual hay que afinar en lo posible. Sí, fíjate, hay muchas veces que el éxito o el fracaso no depende de ti. Es decir, que tú puedes haber hecho muy bien el modelo hace muy bien y hay factores externos que no. Pero claro, que tienes que ser capaz de soportar esa auditoría, ¿no? Que cuando alguien te evalúe y te diga, pues mira, habíamos dicho que íbamos a conseguir A y hemos conseguido B, pero el proceso ha sido el adecuado y este ha sido el aprendizaje, ¿no? Porque si no hay ese proceso, esa justificación de por qué se han hecho las cosas, pues es cuando luego generas esos anticuerpos. Y cuando vas con el siguiente proyecto te dices, mira, ya hemos probado lo que es la inteligencia artificial, fue un desastre, no me vengas otra vez con esto, ¿no? Y en cambio, si has conseguido ese relato, ¿no? De, bueno, lo hicimos de esta manera, ocurrió esto, esta explicación, tienes esa segunda oportunidad, ¿no? Claro, esas oportunidades tampoco son infinitas, es decir, llega un momento en que tiene que haber un retorno positivo o al final el grifo se cierra, ¿no? Pero sí es cierto que no pueden ser todo éxitos, es imposible que sean todo éxitos, ¿no? Pero al menos tiene que haber esa justificación de si no ha salido bien, poder explicar por qué, ¿no? Efectivamente. Yo me aplicaba una técnica que utilizaba desde mi época muy reciente, ¿no? Muy temprana. Y era, en primer lugar, hacer las cosas deprisa, o sea, con calidad, con rapidez y demás, ágil, porque siempre me va a dar tiempo a poder rectificar y hacerlo, a cambiar. Si hago las cosas pasito a pasito y tal, pues al final luego el tiempo te come, ¿no? Porque hacer un proyecto empieza cuando empieza y acaba cuando tiene que acabar, pero tiene que acabar ese proyecto, no puedo decir, y un poco más, o sea, trata de agilizar los primeros pasos, demostrar que eso puede ir bien, entonces ya es cuando empiezas a echar toda la carne cuando el fuego está totalmente en su momento, ¿no? Entonces, buscar la forma de ser ágil, de tener las cosas claras, de formar ese equipo con mucha precisión y agilidad y que te dé tiempo dejar ese gap al final, por si tienes que volver a retomar o tienes que cambiar, que siempre estarás a tiempo. Una vez que se entrega algo, pues ya es muy difícil porque ya el producto está entregado, está en uso, ¿no? Ya es más difícil. Hay evolutivos y demás, se puede sí. Pero el aprendizaje es tratar de entregar las cosas con calidad y en un tiempo adecuado y luego justificarlo. Eso es el éxito. Y se puede hacer. Te tienes que equivocar. En el proyecto te equivocas, pero equivócate lo antes posible. Muy bien, vale. Pues ahora, si no os importa, me voy a meter un poco en hablar del futuro, ¿vale? Una pregunta un poco extraña, pero vosotros, ¿cómo creéis que será el mundo después de la época de COVID? Esperemos que sea un futuro cercano, pero bueno, ¿cómo creéis que va a ser todo este mundo? Y también otra pregunta aparte, ¿cómo creéis que será en relación a los datos y la inteligencia artificial que aplicamos en el día a día? Pues mira, sobre la pregunta primera, te voy a contestar lo que ha sido la experiencia, ¿no? Una experiencia para todos y yo creo que todos en ese sector la hemos vivido de una forma bastante, nos hemos adaptado bien, ¿vale? No conozco otros sectores, digamos, fuera del ámbito o de la tecnología, pero sí nos hemos adaptado bien. En el caso nuestro, en el caso que yo he visto, en el caso incluso más personal, pues desde marzo, después de que el toque de, hubo pues, todas las empresas no pararon, pero tuvieron que transformarse de una forma de hacer las cosas con el personal pues en lugares diferentes, ya no es la oficina, sino en sitios remotos, y en este caso no ha afectado a nada. Yo pienso que incluso ha sido bastante productivo, o sea, interesante. Ha habido madurez, ¿vale? Nos hemos podido concentrar y adecuar a la comunicación. Yo creo que nos hemos comunicado y se han hecho reuniones mucho más eficientes,
con tiempos justos, mucho más tiempo para trabajar y mucho más centrados en lo que es la preocupación. Todo esto también, si no tiene o no tienes unos objetivos claros, los tienes que marcar unos objetivos propios, ¿vale? Pero ha sido para mí un éxito, ¿vale? No sabemos cuándo vamos a dejar de vivir este éxito. Yo pienso que ya nos hemos adaptado todos en muy poco tiempo y todas las compañías. De hecho, hay compañías que todavía siguen trabajando en esta modalidad. Nosotros no, ya estamos atendiendo a las oficinas con la misma calidad y cantidad de trabajo. O sea, nos hemos adaptado muy bien. ¿Cómo va a ser el futuro? Pues no se sabe. Pero bueno, yo pienso que estamos todos mentalizados. Ha habido, pues, a nivel personal, nos ha preocupado la situación, más que nada porque no contamos con nosotros, sino que además tenemos familias y tenemos pues, amigos y demás que han, pues, han sufrido ciertos problemas, ¿no? Pero nos hemos adaptado. Y en el futuro de los datos y de la inteligencia artificial, pues también es un punto, es un matiz que nos hace pensar qué vamos a hacer, ¿vale? Ya no pensando solo en la inteligencia artificial como lo que es la programación para que un proceso se automatice, sino cómo hacemos que lo que tenemos al otro lado funcione, ¿vale? Ya dotamos pues, puede haber robots, chatbot, por ejemplo, pues todo eso se está haciendo mucho más, se está haciendo mucho más estable en las compañías. De hecho, daros cuenta que a veces cuando nos queremos comunicar con un centro de atención al cliente o algo así, a veces preferimos que lo que haya detrás sea un robot, ¿no? De una forma así un poco. ¿Por qué? Porque sabemos que está disponible 24 horas, sabemos que las opciones que nos da cada vez son más precisas, sabemos que nos va a ofrecer un servicio totalmente personalizado, o sea, que muchas veces nos estamos acostumbrando a trabajar de esta forma. No significa que las personas que lo estaban haciendo y ahora qué hacen, pues ahora se transforman dentro de las compañías y hacen otras cosas, pero el hecho de trabajar de una forma digital, distante, lo podemos hacer perfectamente. O sea, ya no te digo más, cuando entre pues, en marcha esté totalmente implantado 5G, por ejemplo. O sea, la comunicación en ese sentido pues, va a ser mucho más dinámica, tenemos todo accesible. Otro tipo de sectores o profesiones quizás tengan más dificultad y estamos viendo también que yo pienso que eso hay que dar una vuelta y a ver cómo se pueden transformar, que están afectando mucho más este momento de pandemia. Pero bueno, se saldrá adelante, ¿no? Es lo que hay que pensar. Los sectores que no cubren este tipo de servicios, ¿cómo van a cambiar? Yo pienso que hay un nuevo enfoque de trabajos y de posiciones y reinventarse de nuevo, pero vamos bien. La verdad que no nos podemos quejar. Hemos pasado una etapa, digamos, con primera, segunda oleada y demás, pues que nos afecta a todos a nivel personal, pero lo que es a nivel de trabajo, pues se pueden hacer las cosas y está demostrado que sin ningún tipo de dificultad. Totalmente. ¿Cómo lo ves, Iñaki? Pues yo creo que, recogiendo algunas de las cosas que decía Mariano, creo que va a ser digital, eso está más claro que el agua. Creo que lo que se ha acelerado en estos meses de pandemia hubiera llevado años y por lo tanto digital. Y luego híbrido, es decir, creo que hay cosas del proceso de digitalización que volveremos, pues porque creo que, por ejemplo, no se puede trabajar 100% en remoto. Creo que la gestión de equipos es más complicada. La gestión de compañías complejas se puede hacer en un momento puntual, pero extenderlo en el largo plazo puede ser complicado, ¿no? Entonces, durante la pandemia yo creo que se ha hecho un esfuerzo brutal desde el tejido empresarial para que la maquinaria siguiera funcionando, pero el haber llevado todo a lo digital de una manera tan abrupta, creo que también nos demuestra o nos enseña qué cosas queremos que quizá no sean tan digitales. Por eso diría híbrido, creo que no vamos a volver a lo que era antes, pero creo que tampoco vamos a ir a un 100%, porque creo que hay dinámicas todavía en relación de equipos, de personas, en las que la cercanía, ¿no? El día a día, esas dinámicas de innovación que comentábamos antes, esas coordinaciones de equipo, esa cultura de compañía, eso se define tomando tu café, yendo a comer, en esos momentos quizá que no son de trabajo, pero que se dan en el trabajo, ¿no? Y luego hay una parte que no me acuerdo dónde leía, que decían, ¿qué es lo único que no se va a digitalizar o que no tiene riesgo de digitalizarse? Dice, los sectores fundamentales durante la pandemia, ¿no? Decía, salud, seguridad, supermercados, tiendas. Bueno, no sé si eso avanzará en esa línea, pero está claro que ahora se ha demostrado que son más resilientes a esa digitalización, ¿no? Que todavía necesitamos esa persona a persona, ¿no? En el mundo salud, ¿no? Que en las películas se ve mucho el robot cuidando al humano,
pero al final cuando tú estás en una situación lo que quieres es otra persona que te cuide, ¿no? O el tema de seguridad, nadie se imagina en el corto plazo, luego en el largo veremos, ¿no? Pero que te venga un robot a ponerte una multa porque te has saltado el confinamiento, ¿no? Pues ahí yo creo que todavía hay espacio para el humano, a pesar de que las máquinas pudieran hacerlo, pero realmente no queremos que lo hagan, ¿no? Y creo que eso también, en esa idea de hibridación va por ahí, ¿no? ¿Dónde queremos que la máquina o un sistema autónomo, no tiene por qué ser un robot, sabiendo que puede hacerlo, no queremos que lo haga, ¿no? Y ahí es donde ahora estamos en un momento muy interesante, primero porque el cambio va muy rápido, cada día más acelerado, pero a la vez estamos viendo muchas cosas, ¿no? En el mismo tiempo. Además, hay un aspecto importante que es la ética. Aparte de que la máquina lo puede hacer y demás, nos sentimos más cercanos hablando con una persona, quizás a veces nos va a entender mejor, ¿vale? Nos puede plantear cosas que quizás no nos gusten por estado de ánimo y demás, pero el tema de ética, cuando una persona toma una decisión, pues al final ha sido una persona que nos podemos entender, ¿vale? Estamos hablando de las mismas formas de ver cosas o muy parecidas. Pero sí, la ética es difícil, ¿no? ¿Por qué alguien actúa así? Entonces, ¿y cómo lo puede justificar? Y aquí ya pues hay muchas profesiones, incluso ámbito legal, y ya, ¿de quién es la culpa, no? ¿Del programador o de, a ver, por qué se ha hecho esto así? Pero sí, podremos llegar, seguramente de esto hablaremos pues, en muy pocos años, ¿no? Pero sí, hay que pensar en que esto no va a parar, va a haber cambios, seguramente esta pandemia acabará en poco tiempo, pueden surgir nuevas formas de trabajar. Algunas empresas han decidido no volver a lo que era la situación anterior. Es cierto que la situación mixta, como comentas, Iñaki, me parece ideal. O sea, no todo es estar en un sitio, no todo es una rutina, no todo es un horario. Yo lo veo más marcado en objetivos, ¿no? Pero esto es a todos los campos. O sea, cuando no tienes por qué estar en un trabajo, por ejemplo, 8 horas, ¿no? Puedes hacer las cosas de formas muy diferentes, discontinuadas, pero sí, objetivos, sean claros, que sean medibles, que todo el mundo tenga esfuerzo y cubrir esos gaps, que yo creo que todavía no estamos viendo muchas cosas, cómo podemos hacerla. El tema logístico, pues bueno, ya ves, puede llegar una persona a distribuirte, a llevarte un paquete a casa, mañana va a ser un dron. En algunos sitios ya estamos ahí, ¿no? Entonces, seguramente lo van a hacer igual de bien, todo se va a mejorar y estamos en la línea, ¿no? Y lo que nos dedicamos a estos temas digitales, pues cada vez descubrimos que las cosas funcionan. Cuando estamos navegando en una página y te ofrecen ciertos mensajes, anuncios para que hagas un lead y te intereses por algo concreto que ya está más que analizado, ¿no? Porque eres un perfil concreto de una población, un origen y demás. Y bueno, a mí no me desagrada que alguien no lo veo intrusismo. Al final compartimos la información que utilizamos en nuestra navegación, nada es gratis, eso lo sabemos, pero sí, pasaremos seguramente 2 o 3 años y a los que nos gusta la tecnología nos gustará ver cómo va a cambiar, seguramente como en las películas, ¿no? O sea, esto no es mal reflejo. Cuando a veces vemos unas películas o series futuristas y digo, eso es imposible y tal, pues seguramente las cosas se van acercando mucho más a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la gente lo demanda y piensa así. Y cuando miras a los jóvenes, a mí me gusta mucho hablar con ellos por eso, porque ellos a ti cómo te gustaría que fueran las cosas, ¿no? Están viendo otra forma de comunicarse y es lo que tenemos, porque mañana serán nuestros jefes, ¿no? O sea, es la forma, las nuevas visiones, pero sí, el trato humano es fundamental, no podemos despreciarlo, obviamente es básico, sí, tenemos que aprender a convivir con otros dispositivos, otras aplicaciones y otras formas porque tienen cabida, o sea, no está todo hecho. A veces yo a veces me planteo, pero si es que ya está todo, ya existe. No, siempre hay algo nuevo que aparece, un servicio que no estaba diciendo, ¿y por qué no lo había pensado? Bueno, alguien lo pensó antes, pero siempre hay cosas por hacer. Ya comentabas en la parte de la gestión basándose en objetivos, ¿no? Que yo creo que es una tendencia que ya venía, que seguramente se ha acelerado, pero a todos los niveles, ¿no? Tanto en tu propio equipo, con un proveedor. Ahora, ahí requiere dos temas que yo creo que también se han llevado al extremo en esta situación anómala, ¿no? Uno es, primero, confianza, y ahí se ve si realmente confías en tu equipo, en tu proveedor, en tu cliente, o tu cliente en ti. Y luego una cierta libertad comprometida, ¿no? Es decir, la libertad lleva aparejado un compromiso, ¿no? Es decir, si acordamos unos objetivos hay que cumplirlos y hay un compromiso por las dos partes, ¿no? Claro, cuando tu jefe tiene una mentalidad más tradicional del cumplimiento horario y ahora está en remoto y no es capaz de medir eso, pues se generan situaciones pues muy extrañas, ¿no? En esta pandemia. Entonces,
aquellos equipos que se saben gestionar en base a objetivos, yo creo que en este mundo de pandemia digital, donde no hay horarios, se han gestionado mucho mejor y no ha habido problemas, y ese debe ser la línea y debe ser el futuro. Ahora todavía hay organizaciones y equipos que no están preparados, ¿no? Y que va a generar una cierta fricción, una cierta barrera al cambio hacia eso. Por esos dos elementos principales. Porque es más difícil gestionar en base a objetivos que gestionar en base a horarios, y porque requiere un elemento de confianza que no siempre existe, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y ese nivel de confianza se tiene que lograr con formación. O sea, al final hay que enseñar a la gente que las cosas así pueden funcionar mejor, que no se sienten desplazados, que el que no te vean pues parece que no funcionan bien las cosas. No, es formación, es entendimiento. Nosotros como parte tecnológica lo hemos visto muy claro. Al final con un portátil en cualquier parte del mundo podríamos trabajar, pero otras personas que no o no lo han visto así todavía, pues seguramente lo pueden hacer. Hay profesiones que no, hay profesiones que tienen que estar en el sitio, ¿no? Pero sí, cada vez vamos a luchar porque todo se haga de una forma más digital, más transparente y quizás pues más humana también. O sea, aparecen, dice, joder, que va a venir una máquina y va a hacer esto por mí y demás y tal. Más humana. Yo lo que pienso que estamos en el paso ahora de digitalizar ciertos procesos que se pueden automatizar porque son repetitivos, porque no aportan mucho, porque no es que no aporten, a la compañía sí la aportan, ¿no? Pero que no aportan a la persona que los hace de forma personal, no crea satisfacciones, ¿no? Pues eso se puede automatizar y buscar que esas máquinas pues sean dirigidas, diseñadas, controladas, monitorizadas por otro tipo de personas que son humanos. Totalmente. Hablando un poco de eso, y nos quedan 2 minutillos apenas, pero me parece muy, muy interesante hacerla. La pregunta, ¿qué perfiles profesionales creéis que van a salir de aquí a un futuro más o menos cercano, viendo nuevas tecnologías que tenemos, nuevos servicios que se crean? ¿Qué perfiles pensáis que pueden surgir? Pues mira, Daniel, esa es una pregunta bastante interesante. Y cuando dices que van a salir, pues mira, si yo lo supiera, ya estaría estudiando. O sea, siempre hay que estudiar, ¿no? Hay que estar siempre alineado con las formas si te interesa. Pero lo que estamos viendo cada vez más en este ámbito, para no salirnos un poco del contexto, es analistas de datos, ¿vale? Que no tenga que ser el programador o el ingeniero o el arquitecto y demás, y también analistas de negocio, que de la parte como Iñaki nos comentaba antes, que él había empezado y había visto esa visión, o sea, que haya esa comunicación entre esos analistas e ingenieros de datos también. Entonces, son perfiles que cada vez más tienen un hueco. ¿Quién se iba a plantear que en un departamento financiero, por ejemplo, iba a tener un analista de datos, un analista de negocio? ¿Para qué? Que ellos hacen pues, sus balances, sus cierres y demás, y lo han hecho siempre bien. Pero este tipo de perfiles pues, son los que van a agilizar esos procesos. Pues yo veo los perfiles más concretos. Científicos de datos, ya los conocemos, ya hay en todas las compañías a mayor o menor escala, y perfiles híbridos también, o sea, que hagan un poquito de todo, que sepan lo que quieren, obviamente. Sobre la especialización, pues obviamente los proveedores, que son las personas, las compañías tecnológicas que se dedican a dar soporte y ayuda en todo esto, ¿vale? Como un servicio o como una dedicación o como una oficina, por ejemplo, pues también están creciendo y están trabajando de forma muy conjunta con todas las compañías, ¿no? Pero yo veo perfiles más no tan semitécnicos o híbridos dentro de distintos departamentos que puedan mejorar, comunicar y utilizar la información que estamos generando para mejor uso y crecimiento de las compañías. Lo veo así. Yo añadiría a lo que está diciendo Mariano, con lo que estoy totalmente de acuerdo en esos perfiles. Además, tienen que ser capaces de adaptarse a un cambio que cada vez es más rápido, ¿no? Es decir, si vamos a ver procesos que se van a ver automatizados por un proceso basado en inteligencia artificial o en aprendizaje automático, esas personas van a tener que reinventarse, ¿no? Y cada vez el tiempo de reinvención es más corto porque el cambio se está acelerando, ¿no? Por lo tanto, tienes que tener también esa cintura, esa capacidad de maleable, de convertirte, de ver dónde antes aportabas y ahora no aportas, dónde puedes aportar. Eso va a suponer sin ninguna duda formación a lo largo de toda la vida. Es decir, tenemos que tatuarnos en la frente que hay que estar continuamente formándose, que esa formación tiene que variar a lo largo del tiempo y cada vez tenemos que buscar dónde aplicar esos conocimientos que adquirimos a través de esa formación. Porque seguramente esas tareas repetitivas donde tú desarrollabas una carrera de 40 años ya no existen. Diría que ni esa compañía en la que estás 40 años seguramente exista,
y lo que vas a tener es diferentes compañías con diferentes puestos, con diferentes responsabilidades. Y eso tiene dos parámetros que son muy difíciles de gestionar para todos. Uno es la incertidumbre, no sabes dónde vas a estar el año que viene, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Y segundo, esa necesidad de, como ocurre en los videojuegos de los 80, ¿no? Que la pantalla te va comiendo, pero al mismo tiempo se va abriendo pantalla por delante, lo que te obliga a estar continuamente en movimiento, ¿no? Y creo que esa es una metáfora muy buena de cómo se tienen que transformar y cómo tienen que funcionar esos nuevos perfiles del futuro. Las personas y las compañías, o te mueves o caducas. O sea, al final tienes que buscar ese cambio y esa forma de ser más activo, más integrado, más alineado. Las compañías también van cambiando cada día, están buscando nuevas fuentes de ingreso, están buscando además conceptos como queremos ser más sostenibles, queremos ser más orientados a beneficio del medio ambiente, del planeta, etcétera. Entonces, tenemos que buscar esa forma alineada con objetivos de compañía, pero tenemos que cambiar la forma de hacer. Y eso es lo bueno, ¿no? A la gente, yo pienso que una de las asignaturas pendientes de muchas personas es que nos guste el cambio, ¿vale? A mí me encanta buscar nuevas formas de ver cosas y de hacer cosas diferentes. Ahora mismo en este mundo que ya digo, me apasiona, ¿no? Pero siempre hay que decir, ¿y qué será lo siguiente? No acostumbrarte, no buscar esa etapa de confort, o sea, buscar que si algo sucede es por un fin y es para un objetivo positivo. Entonces, tenemos que reinventarnos y muchas posiciones más estables en departamentos, pues buscar la forma. Todo el mundo ya entiende. A mí me acuerdo hace unos años, me decían unas empresas, pues yo quiero un Big Data. Y digo, jolín, macho, pues va. Ya lo estaba viendo. Digo, realmente no sabían lo que, pero no puedes decir no saber lo que quieres. Vamos a ver el enfoque. Te voy a explicar para qué nos puede valer. O sea, ¿cuál es el objetivo? El qué es el objetivo que queremos conseguir con esto. No es tener algo porque haya que tener. O sea, es algo que valga para algo, que no sea pues mejores, ¿no? En alguna situación. No porque la competencia diga que lo tenga. O sea, es decir, yo necesito esto, pues puede ser, voy a probar, voy a intentarlo, ¿no? Pero sí, nos tenemos que buscar la forma de reinventar. Y la palabra transformación digital, pues es transformar, es cambiar, es buscar que el cambio, pues cambie, ¿no? Que todo cambie. Que cambie hacia mejor, no cambiar por cambiar. O sea, hay que buscar objetivos concretos y bueno, estar totalmente alineados. Pero los objetivos de compañía están en un sitio y los de los departamentos tienen que estar mirando a esos, no pueden mirar a otros. Tenemos que estar buscando las formas. Totalmente, totalmente. Perfecto, pues oye, nos quedamos ahí, ¿vale? Hemos llegado ya al final, como os prometimos, súper interesante debate. Personalmente pienso que nos has traído, Mariano, una visión desacostumbrada de lo que solemos escuchar, pero muy certera, muy, muy realista, como te decía al principio, con lo cual, y por tu tiempo dedicado, te damos las gracias por estar aquí. Esperamos seguir en contacto contigo y nada, que nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Por supuesto, Daniel, Iñaki, lo que queráis, contad conmigo, charlamos, compartimos estas opiniones, que ha sido, yo creo que un diálogo bastante interesante. O sea, siempre se aprenden este tipo de cosas, experiencias y demás. O sea, por supuesto, contad conmigo para lo que haga falta. Genial, perfecto. Bueno, pues un saludo a todos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.